¿Qué tal, queridos jóvenes y adolescentes? ¿Cómo estáis? Hoy es sábado 1 de agosto, estrenamos mes y es un sábado en plenas vacaciones donde no nos estamos viendo, no tenemos ninguna actividad preparada hoy, tampoco va a haber un culto virtual, pero sí queríamos dejaros una pequeña porción de la palabra para que podáis escuchar en este día y os lleve a tener un ratito de meditación en ella en este día de sábado y podáis meditar en la palabra y podáis orar y ser edificados con ella. Ese es mi deseo. Y quería leer una porción de la palabra en el libro de Números, Antiguo Testamento, Números, capítulo 27, versículos del 12 al 23, donde se nos habla de la sucesión de Moisés, de Josué como sucesor de Moisés. Josué es designado como sucesor de Moisés. Dice así la palabra que Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Zin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Zin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Aquí vemos una sucesión. Moisés es el líder que Dios escogió para sacar al pueblo hebreo de Egipto y conducirlo a través del desierto hasta la tierra prometida. Pero llega un momento en que la labor de Moisés debe de terminar y hace falta alguien que continúe haciendo esa labor y que introduzca al pueblo en la tierra prometida por el Señor para ellos. Y este va a ser Josué. Dios lo pensó así y Dios le pidió a Moisés que actuara de esta manera, escogiendo a Josué y delante de todo el pueblo, delegando en él el liderazgo para pastorear y para conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Josué es el sucesor de Moisés. Y leyendo esto durante la semana, de repente pensé en vosotros y me preguntaba si acaso alguno de vosotros se ha planteado esto alguna vez, ser sucesor en la iglesia local donde estás asistiendo y sirviendo al Señor. Si te has planteado esto alguna vez, de que tú pudieras ser alguien levantado por el Señor, escogido por Él para suceder a alguien en la iglesia que está ahora pues ejerciendo su labor, su ministerio al Señor, ¿no? ¿Se te ha pasado esto por la cabeza alguna vez, ¿no? Porque esto de la sucesión es algo que tiene lugar en la vida, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora mismo nuestro rey aquí en España, que es Felipe VI, pero él es hijo de Juan Carlos I, ¿no? Que fue rey anterior a él, rey de España, era su padre, y le sucede en el trono su hijo, ¿no? Felipe. Eso se ha dado en ese ámbito, ¿no? La sucesión del rey que ahora es emérito por su hijo, que ahora es el rey con todas las de la ley, ¿no? Esto se da, por ejemplo, en los deportes, ¿no? Yo pensaba en el fútbol hace muchos años, cuando yo era pequeño y tú más pequeño todavía, y por ejemplo jugaba al fútbol Pelé, ¿no? Y después de Pelé, Di Stéfano y Maradona, ¿no? Gigantes del fútbol, pero que ha habido otros futbolistas que les han sucedido en esa calidad y en esa fama, ¿no? Por ejemplo, Ronaldinho, Ronaldo, y quizás más conocidos a día de hoy, Cristiano Ronaldo, Messi, que han ido sucediendo, ¿verdad?, en calidad
y en juventud a otros futbolistas que han quedado atrás, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la empresa pasa igual. Pensaba en este fabricante de automóviles Henry Ford, ¿no? Que inventó los modelos Ford de coches, ¿no? En los Estados Unidos, y cómo después su hijo Edsel Ford y después el nieto Henry II han ido sucediendo este negocio familiar, ¿no? Y en la iglesia nuestra, en la iglesia en la que tú y yo estamos sirviendo al Señor y donde el Señor nos ha puesto, ¿no? Me acordaba del hermano Manuel Vidal, ¿no? Que ahora ya es un abuelito mayor, pero que Dios le usó en su juventud para fundar y levantar una iglesia en la cual tú y yo estamos ahora, y cómo con los años él se ha ido retirando y en su lugar está su hijo Marcos, ¿no? Pastoreando en la iglesia y rodeado de todo un equipo también de pastores que nos pastorean, que nos acompañan, ¿verdad? Y que llevan adelante la iglesia y la labor de la iglesia. Y entonces yo pensaba en vosotros, si en algún momento os ha dado por parar y pensar en, oye, ¿y el día de mañana? Cuando Ángel, ¿no? Nuestro pastor local ahora en Torrejón, no esté, cuando Mimi y Javi se hayan ido, cuando ya no estén mis padres, cuando ya no esté Esther en la escuela dominical, ¿quién tira del carro, ¿no? ¿Te has parado a pensar esto alguna vez? ¿Te has parado a pensar si puede ser tú? Que quizás el Señor te llame para empezar a servir en la iglesia y suceder a alguien en su ministerio. Y pensando en todo esto y viendo un poquito la vida de Josué, sacaba algunas cualidades de Josué, que son las cualidades que debe de tener un sucesor, alguien que está pensando más para allá y en el horizonte teniendo presente que quiere servir al Señor, amar al Señor, y está su corazón dispuesto a ser llamado por Él para algún ministerio en la iglesia y suceder a alguien. ¿Te has planteado esto alguna vez? Y en Josué vemos algunas cualidades que quería compartir con todos vosotros. En primer lugar, se nos dice en Números 13:8, un poquito más para atrás de donde leímos, Números 13:8, se nos dice: de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Aquí vemos que Josué se llama Oseas, que significa salvación, pero Moisés, en el versículo 16 de este mismo capítulo, se nos dice que Moisés le cambió el nombre por el de Josué, que significa Dios es salvación, ¿no? Así que Oseas, hijo de Nun, es Josué, hijo de Nun, a quien Moisés cambia el nombre. Pero fíjate que nos dice el versículo 8, de la tribu de Efraín. Y para mí esto es una primera cualidad de alguien que sucede a otro en una labor ministerial en la iglesia local, ¿no? En la iglesia donde uno está sirviendo, y es que tiene linaje, que es de la tribu. En tu caso y en el mío, que formamos parte de la familia de Dios, ¿no? Hemos sido hechos miembros del cuerpo de Cristo porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, su sangre nos ha redimido y su Espíritu Santo está en nosotros y formamos parte de la familia de Dios, y hay un compromiso por nuestra parte de estar en esta iglesia local donde Dios nos ha puesto con todas las de la ley, con toda la energía, con todas las ganas, sirviendo al Señor, puestos ahí, formando parte de esa tribu, de esa congregación, perteneciendo al pueblo de Dios. ¿Me entendéis? El tema de linaje, de pertenencia, creo que es una cualidad fundamental. En Lucas 6:12 se nos dice que Jesús tenía discípulos a los que enseñaba. Él era el maestro, el rabí, y tenía discípulos a los que enseñaba. Pero en el capítulo 6 de Lucas se nos dice que de entre todos esos discípulos, dice que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así que ese sentido de pertenencia, estos 12 fueron escogidos de entre aquellos discípulos que ya estaban siguiendo a Jesús. Jesús no escogió a 12 cualquiera que de repente levantó la vista y dijo este. No, ya eran discípulos, ya seguían a Jesús, y de entre ellos escogió a 12, ¿no? Y cuando en Hechos capítulo 6 es necesario que otros miembros de la iglesia se pusieran a servir las mesas, porque esta labor que hacían los apóstoles les privaba de tener más tiempo para la oración y para la preparación de la palabra, ¿no? Y había quejas de que había algunas personas desatendidas, otras, en fin, que cuando los 12 se dan cuenta de esta situación, dice que
piden que se escojan de entre la congregación, de entre los creyentes. Y es importante esto, ¿no? Si tú quieres ser alguien que sucede a otro y Dios te llama en un momento determinado a suceder a otro y seguir su ministerio, es importante que pertenezcas al Señor, que seas un hijo de Dios, que pertenezcas a la familia de Dios. De entre los de la iglesia tú puedas ser escogido como sucesor de alguien, ¿no? Una cualidad, una característica de alguien que sucede y que le ocurrió a Josué. Una segunda característica que veo yo en Josué como sucesor, una cualidad: perseverancia. Perseverancia. Fíjate, en Éxodo 33 se nos habla de Josué, Éxodo 33, versículo 11, y se nos dice de él lo siguiente. Éxodo 33, 11, dice que está hablando este capítulo de la presencia de Dios en el tabernáculo, y dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y volveré sobre este versículo después, pero fíjate cómo dice aquí: pero el joven Josué. En Números 11:28 también vemos esta forma de llamarle a Josué. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, ¿no? ¿Y por qué digo que la cualidad es perseverancia? Porque cuando ya le vemos luego a las puertas de la conquista de la tierra prometida, ahí ya Josué está entrado en años, ya tiene unos años ahí, ¿no? Si leemos un poquito el libro de Josué, vemos en el capítulo 13, versículo 1, que Josué ya era mayor, ya era viejo, ¿no? En el capítulo 14, capítulo siguiente del libro de Josué, vemos un poco la historia de Caleb, que fue el espía que junto con Josué dieron el parte positivo de aquella misión de espiar la tierra prometida. ¿Os acordáis? Lo vimos hace poco también, se nos habla de Caleb como alguien que tenía 40 años cuando fue enviado como espía, pero que ahora mismo tiene 85 años cuando va a poseer la tierra para él, ¿no? Y podemos pensar en Josué que tuviese una edad parecida a la de Caleb, tanto en el momento de la misión como casi 40 años después, en el momento de entrar a poseer la tierra. Y la cualidad aquí es perseverancia. Se le menciona como joven y le vemos en el libro de Josué como un viejo que está conquistando la tierra, y vemos que hay unos años entre su juventud y su edad ya de mayor. Vemos que hay toda una trayectoria en años, hay perseverancia. No es alguien que comenzó allá por el Éxodo a ayudar a Moisés y luego se marchó, al año vino y luego paró otra vez. No, alguien perseverante, y creo que eso es una cualidad para ti y para mí cuando empezamos a trabajar en la iglesia, a servir al Señor, a no hacerlo de manera comparadas, ¿no? Sino hacerlo de manera continua, de manera perseverante. Me llamó la atención esta cualidad en Josué, ¿no? Alguna cualidad más. Fíjate lo que dice Éxodo 17:9. Se nos dice de Josué lo siguiente, Éxodo 17:9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Fíjate, la tercera cualidad, se puso en práctica, las prácticas, la experiencia, empezar a tener experiencia. Creo que es algo importante. Si en ti está en tu corazón servir al Señor, estar en su casa y querer estar dispuesto a aquello que te pidan, porque tienes un corazón para servir al Señor. Creo que el hecho de que en ti puede haber un deseo de empezar a experimentar el servicio y ponerte en prácticas, creo que es algo muy interesante. Cuando yo estudiaba la carrera de ingeniería en el cuarto año, se nos daba la posibilidad de hacer prácticas de alternancia. Mientras hacías el cuarto curso, tenías la posibilidad de apuntarte en una lista para que dieran tu nombre a las empresas y las empresas pudieran llamarte para empezar a formarte también en prácticas. Yo recuerdo que me apunté y ahí tuve la posibilidad de iniciar también un tiempo, mientras terminaba mis estudios, de estar también formándome a nivel profesional ya en una empresa, ¿no? Las prácticas son importantes. Ahora yo me pregunto, porque Moisés le dice aquí a Josué: sal a pelear. Y yo me pregunto, ¿dónde aprendió Josué a pelear? No lo sé. Puede ser que mientras estuvo esclavo en Egipto, su corazón estuviera por liberar a sus hermanos y de él naciese este anhelo
por ser un libertador, alguien inquieto que buscara a su Señor diciendo: Señor, ayúdame, salva a mi pueblo, sácanos de aquí. No sé si sería algo así, o esa inquietud le llevó a formarse, a estudiar este tipo de formación, porque si tú lees el libro, si leemos el libro de Josué, vemos que Josué era un estratega militar, con lo cual me da a entender que tenía capacidades y habilidades militares. Él no entra a poseer la tierra prometida de cualquier manera, sino que es un estratega y va buscando estrategias y maneras para entrar y conquistar y poseer y ganar. Y me lleva a pensar que él tuvo que tener algún tiempo de preparación, ya fuese en Egipto o mientras empezaba el éxodo, pero Moisés le dice: sal y pelea, con lo cual entiendo que Josué era apto y diestro para la pelea, ¿no? ¿Dónde se preparó? No lo sé. Ahora yo te puedo preguntar a ti: ¿tienes algún deseo en tu corazón de prepararte, de empezar a estudiar la palabra con vistas a poder servir a otros en tu iglesia local o en cualquier otro sitio? Mientras escribía esto me acordaba de nuestro hijo David, que hace unos años atrás él siempre ha sentido el deseo de servir al Señor, no solamente aquí en España, sino fuera de España. Y hace unos pocos años atrás, no recuerdo exactamente ahora, pero él tomó el paso de ir a África, a Kenia concretamente, y se tiró varios días allí, en casa de unos misioneros alemanes que Mimi conoce, y estuvo pasando tiempo con ellos, haciendo esta práctica, tomando esta experiencia de salir y en primera persona saber qué es estar en una misión y qué es eso de servir al Señor. ¿Has pensado tú esto alguna vez? Empezar quizás a prepararte, a mirar algún tipo de seminario bíblico por internet. No sé si se te ha pasado esto por la cabeza, como preguntaba al principio. ¿Has pensado alguna vez que tú puedas ser alguien que Dios escoge para suceder a otro en la iglesia? Porque sería algo estupendo y seguramente de provecho para tu vida, tu familia futura y el ministerio que Dios quisiera darte. No sé si estoy pensando un poco a lo loco y a futuro, pero quiero dejar esto que el Señor ha puesto en mi corazón estos pasados días y que medites en ello, ¿no? En Josué, que fue un sucesor de Moisés, pero alguien que ya traía unas cualidades, ¿no? Y estamos viendo esta tercera, que es la experiencia, las prácticas, se puso en práctica, ¿no? La cuarta va seguida en el versículo 10 del capítulo 17 de eso, dice que e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. La cuarta cualidad entonces, ¿cuál es? La obediencia. Hizo lo que Moisés le pidió que hiciera y salió a pelear contra Amalek, con lo cual obedeció. Me parece interesantísima esta cualidad de alguien que quiere servir al Señor, el ser obediente. El ser obediente. Hizo como le dijo. Avanzo, para no ser pesado, una quinta cualidad que yo veo en Josué y en ti y en mí, si queremos servir al Señor y suceder a alguien en su puesto, en su labor, el anhelo tremendo por la casa de Dios. Fíjate lo que dice en Éxodo 33, versículo 11, que ya lo vimos antes, por eso te decía que volvía sobre él. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, Moisés. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Podía ir a su casa, podía ir a su tienda, a estar con su grupo, su tribu, la tribu de Efraín. Se quedaba, prefería quedarse en el tabernáculo, amaba los atrios de Dios, el tabernáculo de Dios. Me lleva a pensar en el Salmo 84, el Salmo de David, donde dice: anhela mi alma y mi carne estar en tus moradas, en tus casas, en tu casa. Está ese anhelo en ti y en mí por estar en la casa del Señor. ¿O somos de aquellos que preferimos, bueno, como yo ya voy el domingo al culto y el martes ya he cumplido, ¿no? Pero ¿qué hay de ese anhelo de estar en la casa del Señor? En cualquier actividad que se plantea, ya sea un lunes, ya sea un martes, ya sea un miércoles, y también estoy el sábado y voy el domingo, y el anhelo por estar en la casa del Señor es algo que está en mi corazón. En esta situación de pandemia que estamos viviendo y con este temor al virus, yo quisiera animarte a que no te quedes en casa, a que pueda estar tu corazón anhelando estar en la casa del Señor y puedas congregarte con tus amigos y amigas en la casa del Señor cuando tengamos ocasión de hacerlo. Ya estamos teniendo los cultos los domingos, seguramente al finalizar el verano y viendo cómo vaya un poco todo, queremos también juntarnos y vernos en la iglesia. De momento estamos teniendo algunas citas como hemos tenido estos pasados sábados, de tener actividades lúdicas, estar en la piscina, y todavía estamos teniendo nuestras reuniones virtuales, ¿no? Pero está tu anhelo y mi anhelo en la casa del Señor, en podernos ver, en podernos juntar y estar allí en la presencia del Señor. Ojalá que sí.
Una sexta cualidad que yo veo en Josué es el servicio, el corazón servicial para servir. Fíjate lo que dice Éxodo 24:13. Éxodo 24:13 dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Qué era Josué? El servidor de Moisés, alguien que servía a Moisés, un hombre de confianza, entera confianza para Moisés. Josué era el servidor, era su ayudante, como hemos visto también antes en Números 11:28, cuando se nos hablaba que era uno de sus ayudantes, era un ayudante suyo. El servicio es una cualidad para ti si quieres servir al Señor a futuro y ocupar el lugar de otro que ya gastó su vida por el Señor, y quizás el Señor te llama y te pone en su lugar. El servicio es fundamental. En Lucas 22 Jesús está enseñando a sus discípulos a que el que sirve es el mayor, a que Él vino para servir a todos los demás y no para ser servido. Jesús es nuestro mayor ejemplo de alguien que sirvió, y te sirvió a ti y a mí hasta dar su vida por ti y por mí. Tremendo, tremendo. Avanzo, y una séptima cualidad de un sucesor es el buen testimonio. Fíjate lo que dice en Números 13:2. Números 13:2 se nos dice: envía tú hombres, está hablando el Señor a Moisés, diciéndole que envíe hombres a espiar la tierra prometida. Dice que reconozcan la tierra, la cual yo di a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Este versículo revela que no escogieron a cualquier varón, sino cada uno de los escogidos era ya príncipe. Eso significa que era reconocido por el pueblo, con lo cual tenía que tener un buen testimonio. Así que el buen testimonio es algo fundamental para ti y para mí si queremos estar sirviendo al Señor. El buen testimonio. Fíjate en el pasaje que hemos leído en Números 27, que tanto Dios, que es el que manda a Moisés que coja a Josué y que delante de todo el pueblo le ponga ya como líder, que va a ser para llevar al pueblo y pastorearlos, ¿no? Para que entre delante de ellos, salga delante de ellos, les pastoree. Fíjate que actúan tanto Dios como Moisés como el pueblo, es decir, el Señor, en este caso nuestro, el pastor, y el pueblo, la congregación. Habla de que estás a la vista o recibes el visto bueno de tres: el Señor, tu líder y tu congregación, con lo cual es algo público, y eso tiene que ver con el buen testimonio, que podamos dar nuestra vida sea una vida de buen testimonio. Eso es una cualidad tremenda, necesaria para alguien que quiere servir al Señor. Hay versículos que me estoy saltando por respeto al tiempo. Creo que estoy tomando demasiado tiempo, pero déjame simplemente darte dos cualidades más rápidamente. La octava, una cualidad de alguien que quiere servir al Señor y es un sucesor que Dios llama, es que se rodea de buenos amigos. Déjame leerte en Números 13:30. Dice que entonces Caleb hizo callar al pueblo. Cuando los 12 espías regresan de espiar la tierra, hay dos de ellos que dan buen testimonio, que creen lo que Dios quiere hacer con ellos, y a pesar de ver las dificultades proclaman en confianza en Dios que van a poderlo conquistar. Uno de ellos es Caleb. En el siguiente capítulo, Números 14, versículo 6, se nos dice que Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Aquí es un momento en el que el pueblo casi les coge a los dos y les apedrea por lo que están diciendo. Pero ¿de quién está rodeado Josué? De Caleb. ¿Qué hizo Caleb? Proclamar lo mismo que Josué. Los dos proclamaron en fe que podían conquistar la tierra prometida. No se juntaron con los otros 10, porque entonces hubieran copiado su pesimismo, sus mismas palabras, y hubieran declinado en su voluntad de obedecer al Señor. Pero se juntó Josué con Caleb, y esto me habla de que se rodeó de un buen amigo. Y creo que tú y yo debemos rodearnos de buenos amigos. Busca buenos amigos de entre nosotros, y ojalá que todos nosotros, puesto que somos un grupo pequeñito, podamos ser buenos amigos unos de otros. Rodéate de buenos amigos que compartan tu fe en el instituto cuando vuelvas en septiembre. Rodéate de buenos amigos a los cuales puedes compartir tu fe con ellos, y ellos pueden compartir contigo otra cosa, aunque no conozcan al Señor, pero no te van a arrastrar a alejarte del Señor, sino que son buenos amigos con los cuales tú puedes compartir de tu fe y orar por ellos, y ellos van a ver en ti un buen testimonio. Rodéate de amigos y amigas que no te arrastren fuera del Señor, sino todo lo contrario. Tú puedas a ellos ser un buen ejemplo, un buen
testimonio, y especialmente haz buenos amigos en la iglesia local donde estás. Haz buenos amigos, rodéate de buenos amigos. Y la novena cualidad, confianza ciega en Dios. Josué se dejó en manos de Dios, creyó que Dios iba a entregar esa tierra a ellos, simplemente se dejó usar como un instrumento, confiando plenamente en que la victoria y la conquista venía de parte de Dios. Deuteronomio 31 dice, versículo 7, Deuteronomio 31, 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y en Josué capítulo 1, versículos 6, 7, 9 y 18, hasta 4 veces le dice el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, de lo que compartió el hermano Antonio este domingo pasado. Esfuérzate y sé valiente. Y Josué se esforzó y fue valiente. Creyó en Dios, no temió, no se intimidó, creyó que Dios les iba a dar esa tierra en posesión y simplemente se dejó en manos de Dios como un instrumento, y Dios lo usó para la conquista. Y termino con una sencilla conclusión. Cuando Pablo está hablando y enseñando a Timoteo en la primera carta, primera de Timoteo capítulo 3, fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo en el versículo primero. Le dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y termino con este versículo y otro más. Dice Pablo aquí a Timoteo, si alguno anhela obispado, está anhelando una buena obra, está deseando algo bueno. Si alguno anhela servir al Señor, si tú tienes un anhelo por servir a tu Señor y no sabes todavía dónde, ni cómo, ni cuándo, pero hay ese anhelo en ti, la palabra dice que eso es bueno, eso es un buen deseo, y el Señor puede usarte el día de mañana o cuando menos te lo esperes. De hecho, creo que quiere usarte ya, ahí mismo donde estás, en tu casa, con tu familia, con tus seres queridos, en la iglesia, con este grupo en el que estás. Cuando vuelvas en septiembre al instituto con tus compañeros, Dios quiere usarte ya, no lo dudes. Si tú anhelas en tu corazón servir al Señor, dice la palabra que eso es un buen deseo. Y también dice Pablo a Timoteo en este mismo capítulo, un poquito más adelante, habla de no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Me habla de que tú y yo debemos de, si anhelamos servir al Señor, prepararnos ya, no hacerlo de repente, sin las herramientas, sin haber sido entrenados, sin haber hecho esas prácticas, esa experiencia, sin haber tenido un tiempo de estudio, de formación de la palabra. No un neófito, alguien novato, que se pueda envanecer, que se pueda creer que es alguien, cuando dice la palabra que no somos nada y que es el Señor a través de nosotros. Así que si anhelas obispado, si de repente el Señor pone en tu corazón, oye, ¿quién va a pastorear esta iglesia en la que yo estoy el día de mañana? Señor, ¿acaso yo? Hay en mí, Señor, una disposición a servir. Hay un llamado, Señor, tú estás llamando a mi vida para algo así. Quiero dejar estos pensamientos en tu corazón. Quizás el Señor los pueda querer enfocar en tu vida como un reto para el día de mañana, no lo sé. Dejo esto en tu corazón, deseando que el Señor te bendiga en este día de sábado. Como dije al principio, que no nos estamos viendo, pero que nos veremos mañana domingo en el culto. Mimi y yo no vamos a estar, estamos disfrutando de unos días de vacaciones. Ya anunciaremos con detalle, pero el sábado día 8 de agosto seguramente tengamos un culto virtual. Isaías compartirá la palabra con todos nosotros, pero hasta entonces toma tiempo en este día de sábado, 1 de agosto, para tener estos minutos delante del Señor, y ora al Señor y busca al Señor en oración. Dale gracias por esta porción de la palabra. Espero haber sido claro, que Dios use esto para bendecir tu vida, y plantéate, Señor, el día de mañana, ¿querrás acaso usarme para servirte? ¿Seré yo un Josué que tú pones para suceder a un Moisés? Así que dejo esto en tu corazón, que el Señor bendiga tu vida, pasa un buen fin de semana, nos vemos pronto, chao.